buenas noches. Hoy vamos a terminar de debatir nuestro tema de la semana. ¿Qué decir de la propuesta de Morena en el Senado de prohibir las comisiones bancarias? Las reacciones, las implicaciones que ha tenido esta iniciativa. Para concluir con este polémico asunto se encuentra en nuestra mesa de los jueves con Viridiana Ríos. Viridiana, muy buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Sabino Bastidas. ¿Qué tal, Leo? Buenas ¿Cómo estás? noches. Muy buenas noches, Y Luis de la Calle, muy buenas noches. Leo, buenas noches, Viridiana. Comencemos contigo, Viridiana. ¿Por dónde quieres comenzar? Bueno, me da mucho gusto que estemos discutiendo esto por dos razones. Sí. La primera es porque finalmente estamos poniendo sobre la mesa el que los bancos abusan de sus clientes a partir de prácticas oligopólicas y de control de mercado. Los bancos han sido flojos y han decidido hacer sus ingresos a partir de comisiones altísimas en vez de a partir de generar crédito. Eso es por un lado. Bueno, pero por el flojos, otro, pero les ha funcionado su modelo de negocios, ¿no? Por supuesto, ahora vamos a justificar este modelo de negocios, me parece que no, y creo que tenemos que empezar a transitar hacia dónde y cómo hacerlo. A ver, pero los bancos están en el negocio de hacer dinero para sus accionistas. Y si pueden hacer más negocio para los No, qué bueno que no lo justifiquemos, porque todos los modelos de desarrollo muestran que la banca es una parte fundamental para empujar un verdadero crecimiento económico de las personas vulnerables. Lo segundo que me da un montón de gusto y me da mucha risa es que finalmente ya estamos viendo lo que es Morena. Morena es un Montessori. De muchas, sí. Oiga, no hablen mal de los Montessori. Mis hijos fueron a Montessori. No, Montessori es la cosa más ordenada que hay. Yo no sé por qué Montessori se volvió sinónimo de desorden. Está asociado a que los niños hacen lo que quieren. No lo digo en cuestión peyorativa. Yo fui a una escuela de tipo Montessori y gracias a eso, salió todo bien. Sí. Pero no, lo dice de Morena Montessori como un cumplido. Bueno, ok. Lo digo como algo puramente descriptivo. Chicos es decir, creativos. Morena no es un partido político con la disciplina priista que se le atribuye a López Obrador en esta idea de López Obrador es un político de la vieja escuela. Morena es un grupo de personas que querían ganar el poder, con muy distintas preferencias políticas y económicas, en donde tienes gente desde Romo y Tatiana Cloutier hasta pues Taibo y la derecha, la izquierda fuerte. Entonces, me da mucho gusto porque creo que derrumba la idea de que este va a ser un gobierno centralista en donde se va a hacer lo que López Obrador diga. Me parece que por el contrario va a haber una lucha de poder interna y vamos a empezar a ver cada vez una fractura más fuerte dentro de Morena si no se logra tener control. Luis. Sí, efectivamente existe este fenómeno que señala Viridiana. En Morena va a haber muchos objetivos que son probablemente legítimos, incluida esta idea de que los bancos son muy caros, pero muchas otras. El reto que tiene el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es cómo encauzar esos objetivos que pueden ser originalmente legítimos de una manera que sea constructiva y que realmente llegues a la solución. Su inclinación natural va a ser tomar medidas que son contrarias a ese objetivo. O sea, su inclinación natural, ideológica, va a ser voy a controlar precios, ¿no? Pues las comisiones, esta idea de Monreal en el fondo es un control de precios. Es un control de precios. Que el precio sea cero o menos de lo que es hoy en día. Sí. Y entonces la pregunta es, ¿cómo le va a hacer ese gobierno para encauzar estos objetivos que pueden ser legítimos? Algunos no lo serán, obviamente, de una manera que sea constructiva y que realmente resuelvan el problema, a pesar de que la solución sea contraria a su instinto natural. Ahora, déjame, tú participaste en dos gobiernos, por lo menos dos gobiernos. Sí hay un tema de orden, ¿no? De sacar adelante los objetivos del gobierno. Cuando en el gobierno hay distintos objetivos, muchas veces encontrados, pues puede haber problemas, ¿no? No, lo que pasa es que tiene que haber prioridades. Sí. A pesar de que tengas, digamos, un gobierno donde tengas opiniones diversas. El propio Andrés Manuel creo que es una persona que siempre nos preguntamos qué Andrés Manuel vamos a tener como presidente. Exacto. El reformador, el disruptor, el activista, pues todos, quizás. Todos al mismo tiempo. Sí. El problema de eso, y aquí creo que es donde se equivoca Ricardo Monreal. Yo lo escuché en el radio hace un par de días diciendo el peso y las tasas de interés se están moviendo porque hay otras cosas pasando en el mundo. Bueno, precisamente. El mundo está en una situación de una altísima incertidumbre. Hay un incremento muy importante en la aversión al riesgo a los países emergentes. Como para echarle gasolina al fuego. Y lo peor que puede hacer México en este momento, después de la decisión del aeropuerto, es poner en la mesa una discusión
en términos de, aunque tenga un objetivo original que pudiera ser legítimo, que le mete incertidumbre al sistema, porque eso tiene un enorme costo para la estabilidad del gobierno y para el éxito de su programa económico. Así es, el timing. O sea, el programa económico de Andrés Manuel el año que entra es muy complicado porque tiene que ser recortes muy grandes al presupuesto para que quepa el gasto adicional. Sí. Y va a tener menos ingresos y más gasto obligado. Por la deuda. Por la deuda, por las pensiones. Entonces, meterle presión a ese sistema al tipo de cambio habla de un problema de falta de visión y creo también falta de responsabilidad macroeconómica que les puede costar mucho en el mediano plazo. Sabino. A ver, yo quisiera relativizar primero un detalle y recordar algo. Normalmente los gobiernos cuando llegan padecen estos desajustes. Simplemente para recordar pues, los errores en 94-95 de Ernesto Zedillo y la descoordinación entre gobiernos. Recordar lo que fue en el año 2000, a pesar de una gran entrega del presidente Zedillo, lo que fue para Fox, sobre todo la coordinación entre su gabinete y su gabinete en Pino. ¿Se acuerdan que creó todas estas coordinaciones? Sí, total. La transición de Calderón por la misma disputa por el poder con el propio Andrés Manuel tardó hasta en entregar el presupuesto. O sea, recordemos nada más que hay parte el primer año de Peña, el tema del presupuesto, un desastre. A eso me refiero. Pararon. Y creo que hay una descoordinación natural producto de la llegada de un nuevo gobierno y eso hay que también darle contexto a la gente para que tampoco se convierta cada vez. Un nuevo gobierno que no ha llegado. Un nuevo gobierno, claro. Y además pero que tomó la decisión de llegar antes. Sí, y lo interesante que este gobierno fue abriendo sus cartas antes. Andrés Manuel López Obrador podría estar anunciado en su gabinete mañana y ahorita estaríamos especulando quién sería el secretario de Gobernación y llega casi con los directores generales nombrados de todas las dependencias. Entonces, lo primero es relativizar esa parte. Que a mí me gusta eso. Yo creo que eso les va a permitir empezar el 1 de diciembre a todo vapor. Eso. Y en segundo lugar hay una decisión importante que tomó Andrés Manuel López Obrador, que fue la no definición del partido. Ya lo hemos comentado. Sí. Yo creo que la definición más importante de Andrés Manuel en todos estos meses ha sido que no pudo nombrar dirigencia del partido. Morena no es un partido consolidado, es un archipiélago de organizaciones en torno a Andrés Manuel y evidentemente pues no tiene personalidad. Y el arco ideológico de Morena pues va desde la ultraderecha acomodada hasta la ultraizquierda radical, pasando por el maoísmo, ceperrismos y toda Pero tú que eres politólogo, dime una cosa, Sabino, ¿cómo, siendo esta alianza variopinta, cómo controlas esa alianza? Pues sí la tienes que controlar, porque si no van a empezar... Es que tu paradigma es ese. Exacto. Es que tú piensas que tienen que controlarlo. Pues sí, porque la usanza antigua, la usanza vieja, la usanza tradicional del paradigma democrático es cómo se comportaba un político normal en los años de Zedillo o antes. Sí. Pues había que quedar muy bien con las organizaciones, la lógica del consenso. No, bueno, debe haber un jefe para que ellos, ponga orden. No, porque para ellos esto es una lógica mucho más democrática, de respeto de la diferencia. Lo he señalado un par de veces. Estamos transitando la lógica del consenso a la lógica del conflicto. Para ellos... Bueno, pero el conflicto tiene un... Pero la organización costo, ¿no? tiene matices diferentes. Fíjate los dividendos que les da la serie de iniciativas que han ido presentando a lo largo de estos meses, de estos días. Sí. Casi cada iniciativa Montessori, como acaba de señalar Viri, cada una de estas iniciativas ha ido poniendo en alertas a ciertos jugadores. Hablaron de la iniciativa del agua, del Banco de México, de la regulación de los órganos autónomos, sueldos y salarios, le quitaron pensión a los expresidentes. Si analizas todo el mapa en un tracking, evidentemente, aunque sean iniciativas diversas de distintos actores, están alineadas en torno a un proyecto de izquierda y eso es lo que yo quisiera analizar. Viridiana. Hay 3 formas de controlar la cuestión de las comisiones bancarias que son un abuso. Sí. Y la primera es algo que ya se intentó, que es crear más bancos. Con la reforma financiera del sexenio de Peña Nieto se crearon muchos bancos. Walmart ahora es un banco. No, hay creo que 50 bancos. Se crearon al menos 14 nuevos Pero bancos. creo que yo diría hay más bancos. Hay más bancos. No diría hay muchos bancos, hay más. Ahora, hay más bancos. Esto ya se intentó y no funcionó. La razón por la cual no funcionó y no se bajaron las comisiones fue porque los bancos tomaron distintos nichos. Entonces, Walmart no tiene necesariamente una competencia en su tipo de clientes con los tipos de clientes de FAMSA, por ejemplo, que también Aunque, es un por cierto, banco. creo que Walmart le vendió el negocio a Inbursa, pero no importa. Y además ha habido toda esta serie Está metido Coppel, está metido muchos bancos regionales, entonces, etcétera, ¿no? Irnos solamente por la competencia bancaria ya se intentó, no funcionó, toma demasiado tiempo. Ok.
La segunda es fijar precios, que es un poco lo que se está platicando ahorita, reducir las comisiones. Ese es un tema que internacionalmente se ha demostrado que si no se hace con cuidado afecta un poquito la macroeconomía, entonces ahí nos tenemos que ir con cuidado. Yo no lo descarto, yo creo que no podemos esperar a la competencia. En el control de precios puede ser, como decía Luis, bajar y eliminarlos, o como decía ayer Alejandra Palacios, que poner los famosos price caps, ¿no? O sea, límites a las comisiones. Lo que pasa es que hay muy completo. La verdad es que el tema de la regulación de competencia. Hay un solo grupo de personas que defiende las comisiones como tal, y es los economistas del libro de texto que dan clases. Ni la COFESE, ni los reguladores, ni las personas que tienen un verdadero conocimiento de cómo funciona el mercado los defienden. Entonces, bueno, estamos más competencia con más bancos, más algún tipo de regulación de precios. Fijar precios que es necesario, y para mí la más importante y que debemos empezar a discutir es un concepto que se llama impugnación de mercados. A ver. El concepto de impugnación de mercados es como una tercera vía de estas dos cuestiones. Y es, no vamos a crear más bancos porque cuesta mucho trabajo, toma mucho tiempo. Simplemente vamos a permitirle a agentes no financieros que hagan las funciones de banco. Entonces te pongo un ejemplo, una farmacia, una tienda, que ellos puedan dar tarjetas de crédito, hacer depósitos, hacer retiros. Eso funciona en otros países, ¿verdad? Absolutamente. Sí. En otros países, en Estados Unidos, tú puedes, por ejemplo, sacar una tarjeta de crédito del Gap. Sí. Tú puedes sacar, y eso no funciona en México. Okay. Entonces hay que empezar a crear mecanismos rápidos. Es una manera de darle competencia. De una forma de competencia a partir de agentes financieros. me tengo que ir a una pausa y seguimos. A mí lo que me interesa de este tema, que me parece fascinante, es esto, el tema de políticas públicas, de qué debe de hacer el Estado para pues, defender a los usuarios, la verdad, a los consumidores. Regresamos en un momento más. Bueno, yo creo que a mí me parece muy interesante este debate de las comisiones bancarias, y lo que se me hace más interesante como analista, la verdad, es qué debemos hacer para el tema de política pública. Hay un problema público que hay, vamos a asumir que sí son altas las comisiones, lo dijo ayer Alejandra Palacios en este espacio. ¿Qué se debe? Tú, Viridiana, ya dijiste 3 posibles opciones. Yo quisiera entrarle a ese tema. ¿La solución de Monreal te parece la adecuada o no, Luis? Bueno, o sea, lo primero es que yo creo que el tiempo es muy desafortunado. O sea, sí, yo estoy de acuerdo. O sea, la forma como se hizo... Después del aeropuerto y antes del presupuesto no era el momento. Le daña terriblemente el programa económico al secretario de Hacienda, Carlos Ursúa. O sea, yo te aseguro que en la Secretaría Eso estamos de de acuerdo, ¿no? ¿O no? Están muy descontentos con esto porque le ha causado un daño muy importante a su programa económico. Yo estoy de acuerdo con Y Ricardo Monreal no es una persona menor en Morena. Sí. Si lo hizo de forma coordinada con el equipo de Andrés Manuel López Obrador para mandarle una señal a los bancos, peor todavía. Porque eso, o sea, no se los van a perdonar si eso fuera el caso, ¿no? O sea, este juego de policía bueno y policía malo, ¿no? O sea, jugar con fuego cuando hay muchos fuegos es muy peligroso, y creo que tienen una obligación de procesar objetivos legítimos de política económica, pero tienen una obligación más alta, que es asegurar el éxito de su gobierno. Sí. Y esto no es una buena manera de iniciar. Ahora, ¿cómo analizas el problema de los bancos y cómo lo atacas de una manera eficaz? México tiene comisiones relativamente altas por 2 razones. Una, porque en México hay muchas distorsiones. Por ejemplo, no funciona el correo en México. Entonces los bancos se convirtieron en procesadores de pagos de muchas cosas que en otros países pagarías tú por correo con un cheque. Pero en México tenías que ir para pagar el teléfono y la luz y los impuestos y todo al banco. Pero ese es un argumento de los 90. No, bueno, oye, en términos de la banca electrónica ya no podemos estar hablando de que el correo no funcionó. Sí. ¿Por qué los bancos se convirtieron, digamos, en comisionistas? Porque en México había, pongo el correo como un ejemplo, pero que se ha ido superando por competencia de otros lados, ¿no? Y la otra razón es que en México hay poco crédito. Sí, eso. Entonces, cuando tú dices, voy a comparar comisiones sobre ingresos totales, aunque las comisiones en México fueran bajas con respecto a España o Estados Unidos, el cociente te va a salir alto porque el denominador es muy bajo. En México el problema es que hay poco crédito. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo le hago para estimular el crédito?
Más que las comisiones. Más que los bancos se conviertan en intermediarios financieros más que comisionistas. Ese es su trabajo. Bueno, y no se supone que la reforma financiera, Luis, Sí, pero de este sexenio iba encaminado a eso. Sí, y se ha hecho, pero el problema es que tú lo que tú no quieres para el manejo macroeconómico del país es que el crédito brinque de una manera abrupta, porque entonces te metes en un problema de insostenibilidad y en una crisis financiera. Entonces tú quieres, México debe de aspirar, por ejemplo, a tener crédito sobre PIB cercano al 80-100%. Hoy en día andamos en 40 y tantos y estábamos en 20 y tantos. Sí. O sea, pero ha venido creciendo. Ha venido creciendo, pero si lo creces muy rápido, vas a tener muchos problemas de no pago y de... Como pasó en los 90. De cartera vencida. Y esa película ya la vimos. Entonces tienes que ser muy conservador en el sentido de cómo debe ir creciendo. Ahora, la solución más importante es inyectarle competencia al sistema. Sí. Primero se crearon las corresponsalías bancarias. Sí. O sea, tú hoy en día vas a cualquier súper y en ese súper o una tienda de conveniencia puede ser casi cualquier pago de impuestos, lo que hacían antes los bancos. Entonces eso es muy importante y eso ha crecido de una manera muy significativa. Los Oxxos impresionantes. Pero hay otra cosa que es todavía más importante y en eso difiere un poco de Viridiana. No es que haya muchos bancos en México. En México es carísimo poner un banco. Carísimo. O sea, la banca está en México sobreregulada. Te piden una infraestructura independiente, le piden la misma infraestructura al banco muy grande que al chiquito. Por Entonces, las reglas de Basilea III. Por todas las reglas que han puesto en México. O sea, en México son más estrictas. Sí. Nos hemos vuelto más papistas, pero al volvernos más papistas, protegemos al banco grande y dificultamos la entrada del banco chico. A eso está. Yo no dije que hubiera muchos bancos, por el contrario, yo dije que hay nominalmente algunos bancos nuevos, pero que se han quedado en su nicho. Creo que da la impresión de que ya tenemos muchos bancos. Sí. Tenemos más, pero no muchos. Ese es un poco. Exacto. Más, pero no competitivos. Yo tengo la impresión de que en términos de política pública, en primer lugar, hemos hecho a nuestros bancos adictos a las comisiones. O sea, ya se acomodaron. Y no están los incentivos para ir a buscar créditos y meterse al aparato productivo. Son adversos al riesgo. Tenemos unos reguladores que vienen de la experiencia FOBAPROA. Entonces, son reguladores de no te muevas de más. Tenemos todo sobreregulado. Por esa experiencia, y hemos generado una banca comodina, una banca que es más fácil cobrarle en el cajero al cuentaviente seguro que ir a buscar. Y además hay un contexto que no le hemos entrado todos al tema. Un México con una economía informal del tamaño que quieras, o sea, no es lo mismo tener una economía informal del 30-40 que tenerla del 50-60%. Sí. En nuestro país es muy grande. Seguimos manejando todavía grandes cantidades de efectivo. Eso sí, y el sistema de crédito está informalizado en una serie de agiotistas que no están regulados. O sea, el tipo que te presta en la central de abastos en efectivo para la compra del camión de aguacate y, ahí y que cobra las comisiones. Así funciona. No hay comisiones, no hay comisiones de bancaria. No hay COFESE, no hay nada ahí. Entonces, hay muchos temas que están cortando al mismo tiempo. Uno es el tema claramente de la informalidad y esta idea todavía del efectivo, de la no bancarización de sectores muy importantes de la sociedad. Entonces, apunto temas estructurales. Pues, ¿sabes cómo le hicieron en India para los billetes altos? Quitaron para remover el incentivo de la economía informal a través del cash, del efectivo. Quitaron efectivamente los billetes de alta denominación. Y fracasó. Entonces, fracasó. Y fracasó. ¿Sí fracasó? Todas las medidas indican que desde octubre del 2017 el 99% de los billetes de alta denominación volvieron al mercado. Y lo hicieron porque justo no había una infraestructura para utilizar. Es que hay una confusión. Metes el dinero al sistema algún día. Hay una confusión muy finalmente importante. El dinero lo tienes que meter al sistema bancario. Eso a mí se me hace increíble la gente que maneja todo en cash. Yo no sé cómo le hacen. Bueno, y el narcotráfico y las tramas ilegales. Hay una confusión muy importante. La gente piensa que en México hay mucho más efectivo que en otros países. Y es falso. La M1 famosa. La M1. O sea, M1 sobre PIB en México es relativamente pequeña y M4, que es incluido todos los créditos, son los grandes agregados monetarios sobre PIB, en México también es muy bajo. O sea, en un país como Estados Unidos o ¿Pero eso España, qué te dice? Que en México no hay suficiente intercambio económico. O sea, no hay suficiente actividad económica. Bueno, entonces, porque está... No documentada. O sea, no hay... O sea, en México, porque todo el mundo tiene esta impresión de que en México hay una excesiva liquidez y que todo el mundo está utilizando efectivo, cuando en México en la realidad hay poca intermediación financiera, incluida billetes y monedas. ¿De qué tamaño es la informalidad en México?
Bueno, pero la el punto es el informalidad siguiente. también gasta. Si Bueno, tú por le eso. pones restricciones a los bancos, como las que está pensando Monreal, el agiotista de la central de abastos Va a tener más negocio. crecer más. Claro. Entonces, si tú quieres que haya menos agiotistas en la informalidad, necesitamos tener una banca comercial mucho más potente, Bueno, con lo mucho que- mayor es que eso me competencia. parece Pero lo que tú que- estás pensando es Pero con barreras No. de entrada mucho más bajas. Lo que- desregulando. Desregulando. Tu propuesta política pública es desregulación. A ver, No, Viridiana. lo que dice Luis sería cierto sí y solo sí los bancos no tuvieran las ganancias extranormales que tienes. Tú perfectamente les puedes jalar el cinturón, les puedes decir, no vas a cobrar 40% por arriba de los precios de mercado, que es lo que está documentado por COFECE. No vas a hacerlo y no se van a salir del mercado porque ellos pueden vivir con menores ganancias. No o se sea, van a salir del creo que mercado. esto de Va a ahí viene crecer el el coco, agiotista. ahí viene el coco, no podemos irnos contra los bancos porque va a salir el agiotista. No, tenemos que ser más ambiciosos. Vivimos en un país sin ambición absoluta en donde el banquero nos tiene oprimidos y nos tiene realmente pagándoles lo que nadie paga en el mundo. La manera Cualquier gobierno de de izquierda, quitarle... además, le entra un tema de regulación bancaria. O sea, no nos espantemos. En este momento en España se está dando una discusión respecto a cuál es el alcance de los intereses y las hipotecas. Es un gobierno de izquierda, es normal. Hay una nueva regulación en contra incluso del. O sea, ¿ustedes están a favor del control de precios? No, a ver, hay problema. es que no es un tema de control de No, precios. sí es. A ver, le está poniendo sobre la No, sí mesa. es. ¿Están a favor del control Oigan, de acabas de precios? decir. Pues miren, yo creo Vas a que controlar la O sea, tasa hay de un tema interés. de Oye, moderación de las comisiones. Está bien, o sea, es legítimo. Es un tema de montos. Yo estoy diciendo una cosa, yo nada más Es estoy un una tema de predicción. montos. Si tú controlas los precios, Si a mí me obligas a tener, y además, cuando te metes a las microhistorias de la persona que le quedó 100 pesos en una cuenta y que resulta que le siguieron cobrando la comisión y le hablan todos los días para cobrarlo, Conducef lo dijo la semana pasada. O sea, hay muchos órganos en México que tienen facultades para regular ese tema. Tenemos Conducef, Comisión Nacional Bancaria. Banjico tiene 2 nuevas regulaciones en materia bancaria que están hagan su iniciando. trabajo. Por eso, pero las tenemos hace poquito, los hemos dejado. Creo que la banca ha sido muy apapachada. No, sí. Y no le hemos entrado. No, bueno, en Y- eso, sí. en eso- y el senador, Sí, 100%. hay que Mira, Aquí también lo su que está ventaja. interesante, y ya, O sea, ya en se México- nos acabó el tiempo, pero lo que está muy interesante es que creo que hay un ¿Qué le consenso pone? en la mesa, ¿no? o sea, lo que le va a Eh, doler a los bancos es que los inyectas competencia. Si tú fijas precios, ¿Quién le va a poner los el cascabel precios al los gato? van a fijar los bancos con la Comisión Nacional Bancaria. En México, el Club de Banqueros estaba en el Banco Central. Sí. O sea, nada más para... Luis nos habla de fijar precios como si fuera un insulto, cuando en realidad es una no es un insulto. política No, que no es un tema de- controlada y no y es bajo fijar cierto precios. nivel Yo- controla y limita A el ver, oligopolio. Luis lo que está Yo creo que diciendo, Entonces, estando de acuerdo Luis con la lo que está competencia. diciendo es que si pones control de precios va a haber un incentivo a la informalidad en ese mercado. no si lo haces de forma inteligente y la no, misma yo te voy a decir una cosa. COFECE, la misma COFECE está en favor de eso. Pones techos, porcentaje México de abandonó el utilidad. control de precios hace 30 años. Sí. Y cometeríamos un gravísimo error en México. Es que esa es la fobia de por la que no regresar. le entramos. De Claro. regresar Esa al es la control de fobia. precios. Bueno. Ese es el Si hilo se que- Ahí hiciera está. de la misma Para forma. que vea Ve que los aquí porcentajes, está bien, pero- ¿no? A mí me parece... Si controlas el precio de las pero ve tasas los de interés, porcentajes. mañana vas a controlar el precio. Nadie Pero está ve los hablando de controlar la porcentajes tasa de No, interés. de la eso es lo que banca. dijo. Monreal también dijo No, que pero las no en tasas esta se- mesa. Bueno. O sea, me No, parece Sabino que acaba de decir, hablar controlar el precio de las También, hipotecas. de definir el, no, yo definir Bueno, el ya. control de precios como los 90, Señores, por Dios. es un la- privilegio eso sí se debatir puede. con Pero sí se ustedes. puede. Y ese es el tema de fondo, el tema de Ese políticas es el tema de públicas. A mí me parece fascinante. Y para que vean, pues hay distintos puntos de vista. Aquí se escuchan todos. Luis, Viridiana, Encantado. Sabino, Gracias, muchas gracias. Nos Leo. vemos la Luis, semana un que placer. entra. Vamos a regresar ahora con Eduardo Guerrero. Ayer presentó López Obrador su estrategia de seguridad. Vamos a platicar con nuestro experto en materia de seguridad sobre qué le pareció esta presentación. Regresamos en un momento más.